muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, es un gusto, es un placer poder estar con ustedes. Se les ama, se les aprecia. Son unas personas muy bellas que aman al Señor y que tienen un dinamismo, una unción muy linda. Así que honor a quien honor se merece. Creo que en este camino que Dios nos permite caminar, vivir. Nos hemos conocido en la universidad y la verdad que fueron 4 años muy lindos de conocernos, de escucharnos, y tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en diciembre, Amén. visitándolos en su casa, ¿verdad? Y pues en el evento que hubo, junto con los otros pastores que llegaron de otros países, como ustedes dicen, de las naciones, como una promesa que Dios les concedió. Sí. Lo lindo saber de que Dios cumple lo que promete. Dios Amén. es fiel, es Es maravilloso. maravilloso. Así que adelante con la obra, embarcarse. Sabemos de que Dios va a bendecirlos, levantarlos y despertar un avivamiento que comienza en la casa, que comienza en Recibo. nosotros, los ministros, y también en la iglesia. Como sucedía en el Antiguo Testamento, la bendición venía y bajaba por las barbas de Aarón, dice la Biblia, y descendía para el pueblo. Una unción que cae. Así que eh, soy el pastor Víctor López, para los que no me conocen. Soy una persona que pues también ama al Señor, sirve al Señor, sirviéndole al prójimo, sirviéndole a cada persona que Dios lo permite, sea cristiano o no cristiano. En Amén. eso siempre hemos tratado la manera de amar, 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 servir, 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 sin importar religión. Más allá de que, como Pablo decía, bueno, si voy con los judíos me hago judío, ¿verdad? Y si voy con los gentiles me hago gentil, y con los griegos, por amor a ellos, para siempre poder tener la puerta abierta y darles una palabra. Amén. Así que ese es nuestro sentir, Visión Emanuel, un ministerio que nace del corazón de Dios, que Dios interrumpe, por así decir, o me despierta de madrugada, donde habla mi corazón, confirma, pero que yo, como siempre, bastante incrédulo, lamentablemente, no es algo que me sienta orgulloso de. Pues hablando con el Señor, le pedí que por favor me confirmara, y lo ha venido haciendo para mí de manera contundente. Y sigo caminando con fe. Estamos caminando con fe, estamos esperando en el Señor, estamos trabajando para que nuestros sueños se hagan realidad, porque no Amén. creo que sea únicamente de sentarme y esperar que todo venga del cielo. Claro. Sé que hay una parte que nosotros tenemos que poner, y tal vez es la más fácil porque Dios hace lo imposible, pero quiere ver en nosotros esa actitud de corresponder a Dios, esa actitud de corresponder al llamado, esa actitud de perseverar, de permanecer y de educarnos. Así que el día de hoy estaré compartiendo con ustedes de esa línea que he venido predicando tanto en los devocionales y en la escuela dominical. Es un sentir que no me gusta pasar por arribita en las cosas, sino me gusta profundizar, me gusta escudriñar la palabra, estudiar la palabra, sacarle el jugo, sacarle la bendición y también compartirla, porque todo lo que aprendemos recibimos de gracia, es para dar de gracia. Amén. Así que, amados hermanos, yo soy una persona común y corriente, pero que amo al Señor y que deseo con todo mi corazón ser de edificación a la iglesia en todo el mundo, a la iglesia donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Así que vamos a comenzar el día de hoy en este tema que he nombrado eh, 4 verdades fundamentales para las personas que tienen problemas en su mente.
Eso es el tema y voy a leer para ustedes eh, Proverbios 4:23, donde dice sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que guardemos, sobre toda cosa guardada. Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Amén. La Biblia, hermanos amados, tiene muchos pasajes que a ti y a mí nos hablan, podría ser directamente o indirectamente, de la salud mental. Debemos de entender que estamos en un mundo caído, un mundo de tinieblas. Desde Génesis 3 estamos en pecado. Estamos en un mundo que nos separa de Dios. Y quiero leer para eso Isaías 59:2 para ir estableciendo puntos de por qué hablo lo que hablo, por qué digo lo que digo. Isaías 59:2 leo y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, lo sabemos desde Génesis 3, eh, entró como un engaño, entró, por así decir, invadiendo la mente, bombardeando la mente, cuestionando lo que es lógico, cuestionando lo que no sabemos, cuestionando a Dios mismo, cuestionando nuestro género, cuestionando nuestras inquietudes, porque el enemigo, si yo digamos que tengo 65 años, ¿cuántos años tiene Satanás? Me pasa por un poquito, ¿verdad? ¿Mm? La verdad que él no ha muerto, está sentenciado, fue echado del huerto, como Adán y Eva no murieron isofactamente. Salieron del huerto, pecaron y ahí les cayó un trueno y quedaron tirados. No, pero vivir alejado de Dios, vivir con esa división de Isaías, vivir corrompiéndose uno, nos separa cada día más y más y más. Y muchas de las cosas que en el mundo aprendimos, o que en el mundo fuimos dañados, o que en nuestra niñez fuimos estorbados, abusados, maltratados. Muchas de las cosas que al cristiano el día de hoy nos ha tocado vivir, hablo en términos generales, sí es cierto, nos marcó, nos dañó, nos cauterizó la mente, como en una de estas clases lo estaba diciendo. Entre las 7 clases de mentalidad que Dios desaprueba es una mente que se está cauterizada. Bueno, traigo esto a colación, hermanos amados, porque la caída de la humanidad ha tenido consecuencias serias, físicas, consecuencias de enfermedad para el cuerpo y también para los efectos espirituales y del alma. Te duele la cabeza, te duele el corazón, te duelen los huesos, los músculos, los cartílagos, los tendones, nos palpita el ojo, nos palpita el labio, de repente las piernas se nos acalambran, qué sé yo, el dolor aquí, comienza un dolor y no sabemos cómo ni de dónde viene, o tal vez presentimos de dónde viene. El punto es que la caída del hombre tuvo y sigue teniendo dolor, sigue teniendo fracaso, sigue teniendo pena, sufrimiento. Toda esa salud mental, aunque nos dieron una mente,
no está garantizada más que la salud física. Normalmente uno no se enfoca o no ha aprendido porque se necesita de un psicólogo, se necesita que nos enseñen por qué pensamos de la manera que pensamos, mientras otros nos enseñan sin que nosotros lo sepamos. Mientras que el mundo nos enseña a elegir, a vestirnos, nos impone una moda, nos impone un sabor, nos impone una Coca-Cola a cualquier lado, una Pepsi-Cola, una agua gaseosa, nos impone fumar, nos impone, pongamos en las películas, cuando se ven las escenas de fumar, cuando yo era niño y fumaba, joven, yo quería fumar como los artistas, quería fumar lo que ellos fumaban. El mundo en tinieblas nos impone hasta la música, nos educa musicalmente y luego queremos traer toda esa enseñanza a la iglesia, pero también a nuestra mente, también a nuestro contorno, también a nuestra privacidad, por así decir, nuestra intimidad. Estamos siendo educados por el mundo más de lo que nosotros creemos, más de lo que nosotros admitimos. Si eso es cierto, hermanos amados, estamos en muchos problemas. Añádale que cuando nos convertimos, muchos de nosotros empezamos a aprender de la palabra de Dios, pero empezamos también mal enseñados. Algunos de nosotros, a lo menos yo, empecé a ser legalista, empecé a hacer excepción de personas por el hecho de que eh, empecé a juzgar, empecé a ver lo que era pecado que antes que yo hacía, empecé a inclinarme por una ramificación cristiana o educación cristiana, donde se me prohibió hablarle a un católico, a uno de otra religión, inclusive si era mi misma familia. Así me educaron a mí. Eso trajo consecuencias, porque ellos no podían ver en mí unas acciones correctas o sanas. A eso quiero llegar, porque debemos nosotros de poner mucha atención que aprendemos, cómo vemos, cómo vivimos, cómo nos actuamos, cómo nos movemos. Y cuando yo digo que la Biblia tiene muchos pasajes que hablan indirectamente de la salud mental, pero sí menciona la deficiencia mental del ser humano. ¿Qué podemos nosotros entender? ¿Cómo podemos nosotros comprender que necesitamos limpiar la mente? Puesto que Dios quiere que le amemos con toda la mente. ¿De qué manera cuando Jesús le hablaba a sus discípulos les decía que él quería quitarle la levadura de los fariseos, la doctrina, la enseñanza? Quería el Señor literalmente que sus discípulos reaprendieran lo que estaban haciendo. La doctrina, la enseñanza, lo que está de más. Bueno, ayer tuve una experiencia muy dolorosa. Me afectó muchísimo, me compungió, me hizo pensar, me hizo analizarme, y es porque donde yo vivo, aquí crecieron mis hijos, aquí fueron a la escuela, tuvieron amigos, compañeritos de escuela, primaria, secundaria, colegio y universidad. Pues uno de ellos ayer lamentablemente se quitó la vida en su casa. Conozco al papá, conocí al joven, mis hijos convivían con el joven. Me dolió mucho porque tengo hijos de la misma edad. Me compungí porque soy pastor y porque como pastor no creo, no me estoy echando la culpa,
pero no creo que estoy haciendo lo suficiente. Me he limitado porque mis pensamientos tienen límite, como los tuyos y los míos, y a menos que renovemos nuestros pensamientos, no vamos a darnos cuenta de lo que me está separando. ¿Cómo puedo ser más efectivo? El punto es, yo he estado predicando, enseñando sobre la enfermedad mental, sobre una mente desaprobada, pero se lo predico a cristianos. Ese jovencito no era cristiano. Y eso fue lo que me dolió. Yo creo que hay manera, y eso es algo personal, que debo de entender que debo de salir de la conformidad. Debo de ser más agresivo, más eficaz. Debo de tener otra mente. Debo de ver cómo Cristo vio y amó a los pecadores. La verdad que pasé todo el día cuestionando muchas cosas, preguntándome cómo puedo ser más efectivo. Llegué a la conclusión de mi propia comodidad, de mi propia conveniencia, de mi propio beneficio. Y yo sé que como iglesia, que como ministros, necesitamos crecer en el Evangelio y expander nuestro amor. Y si tuviéramos, imagínense, ¿qué tal si yo hubiera seguido insistiendo de tocar la puerta de su casa y con una palabra ungida hubiéramos podido evitar que este vecino cometiera ese error? No lo sé. No somos los salvadores del mundo. No, no me refiero a eso, sino me refiero a las verdades alentadoras, a las verdades que el Hijo de Dios, que nosotros los ministros, los padres, los esposos o los cristianos en general, debemos de entender que hay enfermedades mentales que son consecuencia del pecado. Eso es real, es verdadero, puede atacar a nuestro vecino, es más, el índice de gente con enfermedades mentales es bien grande, es escandaloso en estos tiempos que vivimos. Debemos entonces nosotros como cristianos, y lo digo así porque meditando en Pablo, que tenía un aguijón, que le pidió al Señor que se lo quitara, no se lo quitó, él explica por qué, para que no se enalteciera. Me doy cuenta que la enfermedad mental todavía puede ser un tema que nosotros no digerimos, no comprendemos, que empezamos a ver que existe, que es real, pero que se está llevando a nuestros jóvenes, que está atacando en el mundo, que está atacando a los que no son cristianos y a los que son cristianos, que el pecado no discrimina, que cuando nosotros los ministros no nos educamos o los hijos de Dios no nos educamos con este conocimiento, también vamos a ser afectados tarde que temprano. La verdad, hermanos, yo me he topado muchas veces con este dicho: ay, pobrecito el hermano, se murió. Ay, pobrecito, se mató. Eso es todo. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Eso es todo lo que yo como hijo de Dios puedo hacer. Y esto lo he escuchado de ministros. Oh, era un buen hermano, era un buen joven, pero qué lástima. Jesús fue más allá. Y por eso es que quiero tocar el tema, porque no se conoce mucho. Como que nosotros los cristianos a veces nos falta educación cristiana, pero sólida. Nos vamos más por otras cosas, por la tangente, que por ir conociendo verdades, que por ir aprendiendo cómo comer, mientras que en la misma Biblia está. Que para aquellos que no tienen las luchas, que tienen un hogar lindo, bonito, bendecido, el escuchar que alguien está enfermo, como que eso es nomás
Pobrecito el hermano, vamos a orar por él. Si bien nos va, nos acordamos y oramos. Pero para aquel que tiene, hermano, esa desesperación extrema que lo lleva a una depresión, que lo lleva a un conflicto, que lo lleva a cuestionarse y que lo lleva hasta el punto del suicidio, pero antes que llegue a ese punto, hace mucho daño. Ayer entendí que cuando el enemigo, en este caso, acabó con el alma de un joven, porque no tenía otra voz, no tenía otra enseñanza. Y nosotros se la podemos dar al mundo. Y es ahí donde nosotros debemos de unirnos, enseñarnos, crecer, poner por obra la palabra, entender de que estamos viviendo en pecado, que hay pecado en la iglesia, que hay pecado en mi vida, que hay pecado en mi mente, que hay pecado en todo el ambiente y que nosotros podemos, hermanos, clamar a Dios como estos puntos que les voy a dar ahorita, porque esa gente enfrenta desafíos, pero sin esperanza. Hay jóvenes que se encierran en sus cuartos por un día, 24 horas, un par de días, no comen, se drogan en el cuarto y los papás lo saben, pero no saben cómo actuar. Y a veces inclusive nosotros como ministros no sabemos cómo actuar a veces. Tal vez usted sí, por favor, enséñeme, por favor, ayúdeme. Pero la realidad es esta, que Dios quiere que los miembros de una iglesia, de una congregación, la iglesia en el mundo sea la luz y seamos nosotros los que podamos orar fervientemente y actuar y arrebatarles esas almas al enemigo. Qué duro es ser padre y decir, le fallé a mi hijo, no hice todo, no pude, no entendí, pero ya es tarde. Una vez el espíritu sale del cuerpo, no hay nada que se pueda hacer. Bueno, ¿cómo podemos nosotros enfocar la verdad de la palabra, las enseñanzas bíblicas que han alentado a los cristianos durante siglos? Desde que comenzó la iglesia, la Biblia muestra personajes que tuvieron enfermedades mentales, que fueron atacados con dardos, que su mente fue entenebrecida, que siendo píos, que siendo cristianos, que siendo hijos de Dios, se volvieron impíos, de píos a impíos, de haber dejado de pecar y caminar con el Señor hasta que un dardo entró y no pudieron con ese problema. Por eso es que nosotros sí debemos de entender, número uno, que no estamos solos en el problema. Cualquiera que sea, no estamos solos. Ellos no están solos, posiblemente están solos porque no tienen a quien ir. Como el Señor, cuando vio a la multitud, tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Hermanos, entender que no estoy solo. El pueblo de Dios ha sufrido mentalmente, emocionalmente, físicamente desde la caída. Eso es una realidad. Mire lo que dice Mateo 27:46 y profundice en ese pensamiento. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento en la vida que es tanto el dolor, que es tanto el sufrimiento,
que es tan dura la cruz, que es tan duro el problema. Y eso nos puede atañer a cualquiera de nosotros. Jesús lo expresó, él no lo expresó de casualidad. Es porque en el Salmo 22 también habla de eso. Haciendo eco a este Salmo 22, si usted lo lee en capítulo 1, o si no se lo leo, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exactamente las mismas palabras, pero más que palabras, hermano, porque miren lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escribiendo el salmista, ¿por qué están tan lejos de mí, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tanto David o tanto el Espíritu Santo queriéndonos mostrar esas etapas en nuestra vida. ¿Cómo vamos nosotros a funcionar cuando tenemos la mente cargada, cuando vamos a la cama y no podemos dormir por todo lo que nos pensamientos de tengo que pagar y no tengo dinero, tengo que darle de comer a mis hijos y no tengo para comprar la comida, etcétera? Todo eso, hermano, no me diga que no nos carga, no me diga que no es un problema, no me diga, hermano, que eso es simple y sencillamente para quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Comienzan los ataques espirituales, pero tú tienes que saber si el enemigo está atacando una vida, esa persona no está sola, tú puedes estar con esa persona y Dios está contigo. O tú mismo puedes estar, yo lo he vivido, hermano, cuando a mí el diablo me ha atrapado por errores que he cometido, me ha hecho sentir como entre cuatro paredes y con él con una daga aquí apuntándome y no puedo moverme porque a cualquier lado me acusa. Cuando en una ocasión me sentí atrapado y lo único que hice fue recordarme que Dios está conmigo. Debemos de aprender a pelear. Debemos de aprender a sobreponernos. El cristiano maduro tiene una mente sana, una mente inquebrantable. Cristo Jesús lo tuvo. Los discípulos, Esteban, Pablo siendo apedreado, azoteado, hermano. Los apóstoles también. Murieron algunos de unas maneras tan horrendas. ¿Cómo fue que lograron ellos sobrevivir, sobreponerse, tener gozo hasta el final? Porque cada uno entendió que no estaban solos. No estamos solos en el sufrimiento, como tampoco cuando tenemos gozo estamos solos. Dios siempre está con nosotros, en todo momento, en todo momento. Además, la enfermedad mental es probable que sea más común de lo que nos podamos imaginar. Tú no sabes. Muy pocas personas tienen problemas en sus casas con sus hijos y no tienen la confianza con un hermano. No tienen la confianza porque han visto que en la congregación hay chisme, que han visto que la persona que es cristiano no tiene que, digamos, un buen testimonio, porque le da vergüenza, porque le da pena, se aísla, pero no estamos solos. Todos debemos de aprender a pelear, todos debemos de aprender a levantarnos, todos debemos de aprender a reprender, todos debemos de aprender a resistir al diablo, como todos debemos de aprender a sujetarnos a Dios, como todos debemos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay fuentes como un instituto de salud mental, seguramente en cada país aquí hay, que en cuanto el pastor sepa de alguien, si él no puede, que esté consciente que tiene que ayudar a esa persona a guiarlo. ¿Cuántas personas hemos platicado que yo sé, que he discernido, que he visto que necesitan un psicólogo, pero las personas en completamente oposición porque alguien les enseñó que un psicólogo es del diablo y que no están locos, pero tienen todas las evidencias de una mente que necesita ayuda?
Y ahí es donde nosotros podemos, una vez más, entender, no estás solo. Tal vez yo no sé hacer nada porque no soy un psicólogo, no soy un profesional, tomé tal vez un par de clases, pero sí le puedo decir a la persona, no estás solo, Cristo está contigo, Dios está con nosotros, porque cuando sufrimos, no estamos solos. Cuando vemos el dolor ajeno y sentimos la carga de esa persona, cuando lloramos, cuando clamamos, cuando pedimos, cuando intercedemos por un milagro para en favor de personas que aún no se acercan a Dios, ¿acaso no Dios nos escucha? ¿Acaso no Dios está con nosotros? Bueno, según datos, hermanos, de la Organización Mundial de la Salud, dice que una de cada 4 personas en todo el mundo experimentará problemas de salud mental. Imagínense, pensemos en la iglesia, pensemos en los que van a venir a la iglesia. Nadie sabe con qué problemas vienen las personas, nadie sabe qué problemas tiene su casa, pero sí podemos estar convencidos de que no estamos solos. ¿Amén? Hay otro punto que yo quiero mostrarles. Mire, Juan 9:3. Y si usted me acompaña, Jesús respondió, Juan 9:3. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta que le decían es, ¿por qué está este enfermo? ¿Por qué pecó? No necesariamente, y Jesús se lo responde bien claro. Yo tengo problemas mentales, no es mi culpa. Posiblemente el pecado que venimos arrastrando, la sociedad, el ambiente, los amigos, porque entre los amigos, los que nos odian, nos maldicen. Y si nosotros tenemos mentes débiles, yo fui peleador callejero. Y si algo perdí, fue el miedo a pelear. Y si algo entendí sin ser cristiano, es que cuando uno pelea, si entra con miedo, sin hacer nada, uno ya tiene la pelea perdida. Porque el otro te va a poner la cara enfrente y no le vas a hacer nada porque estás viendo su tamaño. Pero si eres vivaracho y aprendes y no quieres ser tú, una oportunidad necesitas para noquear a la persona. Y peor si aprendes de qué manera noquear a la persona. Yo lo aprendí en el mundo. Yo lo aprendí peleando en la calle porque todos los días peleaba. Todos los días llegaba ensangrentado a mi casa. Crecí de una manera violenta. Tuve traumas, tuve miedos, tuve complejos, muchísimos. Bendito sea Dios que clamé, que entendí que Dios me podía liberar, que Dios verdaderamente tiene poder para sanarme, para liberarme, para hacerme entender mi mal caminar, mi mala actitud, para limpiar mi mente, limpiar mi corazón, limpiar mi vocabulario, porque no podía hablar 5 sin decir unas cuantas malas palabras. Dios te limpia. No es culpa nuestra muchas veces, como aquí Juan 9:3. No fue la culpa de él que nació ciego. Muchas veces vamos a encontrar personas que sí vamos a poder ayudar. Esa oración, mira, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero el Dios que tengo es poderoso. Padre, permite que tu nombre sea glorificado hoy, en esta hora, con los que nos están escuchando, con los que van a escuchar este mensaje, como esas personas a las que vamos a poder llegar
esos padres que sus hijos están endemoniados porque el enemigo está atacando a la juventud. Porque si a ti no te educa Dios, te educa el diablo. Así, clarito. Dejémonos de cuentos. O te educa la carne, que es igual que te eduque el diablo. ¿A qué música bailas? Decía un dicho, mi abuelita, que en paz descanse, decía, le bailas al son que te pone el diablo, al tango que te pone el diablo. Ustedes los argentinos entienden del tango. No, no tenemos que bailar como el enemigo quiere que bailemos. Tenemos que entender que Dios está con nosotros. Mire lo que dice aquí Santiago 4:8. Cuando te sientas mal, cuando algo no está bien, cuando tu mente no está bien, cuando tienes problemas y no puedes dormir, cuando te preocupas, cuando te comes las uñas. Hay gente que se come las uñas, pero se las come tanto por el mismo nerviosismo que vive, la tensión, se sacan sangre, de una vez, hermano, qué exagerado. Es como un vicio y están ahí, están intensos. Hay gente que está tan mal, tan anoréxica, hay gente que está tan con miedo a comer, hay gente que está con miedo a no comer y comen excesivo, hermano, hay gente que se preocupa y a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Enfermedad mental, por si no lo sabías, tiene curación. Para Dios no hay nada imposible. ¿Tú sabes lo que sería de nosotros si antes de emprender un negocio no tuviéramos miedo? Si nosotros nos centramos en que somos más que vencedores, en que no hay nada imposible para el que cree, en que el diablo tiene que huir de nuestra casa, de que en lugar de ser religiosos podemos ser amorosos, podemos abrir nuestra mente, podemos glorificar a Dios en nuestra casa. Hermanos, hay tanto que nosotros tenemos que aprender. Mire, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos. Aleluya. Pecadores. Siento que me lo está diciendo a mí. Y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Ahí no está haciendo excepción. Me está diciendo, acércate, limpia tus manos. Estás sucio, Milton, límpiate, pero no te quedes solo. No pienses que es tu culpa. ¿Cometiste un error? Sí, por eso me está diciendo que me limpie y que purifique mi corazón. Eso lo puedo entender y lo puedo hacer, puedo correr a hacerlo. No tengo que andarle contando mis cuitas o mis problemas a todo el mundo, pero sí a Dios, porque no estoy solo, porque no es mía la culpa. Cristo llevó en Él. Y cuando nos agarramos de Dios, ¿qué pasa, pastor, cuando te agarras de Dios? ¿Qué pasa? ¿Ah? Es una bendición, Nos es un cambia la vida, poder, cambia la vida, transforma, nos transforma, transforma completamente. nos hace nuevo. Tenemos nosotros, hermanos, que vivir en el Espíritu. Eso es más que ser religioso, eso es tener comunión con Dios y estar prestos a dar de gracia. Tenemos Estar paz para prestos. con nosotros. Amén. Perdón que te interrumpa. No, 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 gracias por eso, porque lo hace ameno también. Dios te ve. Ese es otro punto importante que debemos de tomar en cuenta. Dios te ve y está contigo. Ahí no te sientas mal, no te aísles, no te dejes engañar, reprende en el nombre de Jesús porque tenemos un Salvador personal, es
tu Dios. Dile, tú eres mi Dios. Y Dios también tiene emociones, también tiene sensaciones, también se alegra, también se entristece, como el mismo Espíritu Santo. Y a medida que sufres los efectos del pecado, a medida que sufrimos, hermanos amados, Él está con nosotros. Él es nuestro Dios. Él no quiere que nosotros suframos porque Él me ve, Él te ve cuando estamos dormidos, cuando estamos en el baño, cuando estamos en todo momento, Dios nos ve, pero no nos está acusando, está con nosotros, hermanos amados. Mire lo que dice Juan 11:35. Mire qué gesto de amor. ¿Cuántos creen que Dios llora? ¿Mm? Entonces nosotros debemos de entender que a medida que sufrimos o ves a alguien sufrir o a alguien tener los efectos de una enfermedad mental, puedes recordarle a la persona, puedes recordarte que Jesús está cerca, que Jesús no se ha ido, está con nosotros, Él llora contigo. Y si este versículo no te ayuda a entenderlo, clámale a Dios como lloraba Jesús con la familia de Lázaro. Jesús no lloró solo, Jesús vio a las hermanas llorar. ¿Qué será? ¿Las habrá abrazado? ¿Las habrá traído hacia Él? ¿Habrá estado enfrente de ellas? Pero mire lo que dice Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús lloró por ver el sufrimiento de sus hijas, por ver tu sufrimiento. Si tú no crees que Dios se goza contigo, ¿cómo vas a creer que Dios llora contigo? ¿Sabes por qué lloró? Porque vio la imposibilidad, vio lo que él mira lo que nos hace falta, nos insta a crecer, nos insta a elevar nuestros pensamientos, como él dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, porque yo tengo planes de bendición para ti, mientras nosotros tenemos planes de destrucción, planes con miedo, planes de que, ay, mejor no, ay, es que creo que no me va a ir bien, creo que voy a invertir todo mi dinero, me voy a quedar sin nada, en lugar de pensar que Dios es tu proveedor, tu protector, él es el que te da la sabiduría, Él es el que quiere que seas cabeza y no cola. Wow. Pero a veces nuestros pensamientos, nuestra mente, de nuevo, tenemos problemas. Ojalá que en cada iglesia hubiera una persona que discerniera ese dolor, esa enfermedad que puede ser en la mente y que nosotros nos pudiéramos educar para ayudarnos, porque tenemos que ir a pagar muchísima plata al psicólogo, al doctor, mientras que la sanidad la tiene Dios. Y no es malo ir al doctor y al psicólogo, pero Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición. Jesús lloró. ¿No puedes llorar tú con un hermano? Ay, no, hermano, ¿por qué llora? Es que usted es el pastor. ¿Y qué tiene si es humano también? Pecador igual que yo. O tal vez yo como pastor soy más pecador que ustedes que son santos. Se les nota la aureola. Aquí, aleluya. Santo. Como decía un hermano, si no puedes decir amén, aunque sea di ay. Ayúdame, Señor. Así estamos. Ahora, de nuevo la Biblia, hermanos amados, nos invita a tener una salud mental que está ligada que no necesariamente, hermano, todos la tienen, pero Dios sí quiere que todos la tengamos, porque la salud mental está ligada a tu salud física. Entre más sano
tú estés o busques ser, porque la sanidad tiene que ver con lo físico, la sanidad bucal, la sanidad mental, la sanidad espiritual. Por eso que dice que el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio, que se ensucie más. Quiere decir que son decisiones que nosotros tomamos. ¿Cómo estamos? Y en la Biblia, qué tremendo es, hermano, que Dios en Romanos 12:2, lo leo para ustedes también, dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a esta atmósfera, a este tiempo que nos ha tocado vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo comprendéis? La mente funciona ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No está diciendo medio se agrada y es medio perfecta, no, agradable y perfecta. En esto, hermanos amados, nosotros debemos de entender que el profeta Elías, para ver un ejemplo bíblico de un siervo de Dios, ¿cuántos creen que Elías, el profeta, fue un tremendo profeta de Dios? ¿Sí o no, pastor? Fue un tremendo profeta de Dios, poderoso. Señor, manda que caiga fuego. ¡Pau! Los profetas de Baal, ¡pum! Vámonos. Pero le tuvo miedo a una mujer, lo traumó, Sí. le afectó la mente, le hizo que se borrara como Dios lo respaldó. Le tuvo miedo a la mujer porque era un espíritu satánico. Y ahí está Jezabel, tremendo, porque Jezabel lo hizo huir de ella, lo hizo huir del país y se fue a un lugar donde deseaba literalmente morir. Dígame qué pensamiento es ese, dígame qué depresión es esa, dígame qué, ¿es eso lo mejor que él pudo haber pensado? Aleluya, Señor, soy tu siervo, me quiero morir porque le tengo miedo a Jezabel, le tengo miedo a los problemas, me va a matar. Su mente se desvió un poquito, ¿verdad? Pero Dios ahí estuvo. Dios le envió. Dios se ocupó primero de las necesidades físicas de Elías. ¿Por qué? Porque tenía hambre, porque tenía necesidad de dormir, tenía necesidad de descansar. Y ahí hizo su medio retiro, seguramente con todo en vigilia en la cueva. Ahí tuvo tiempo para ya no pensar en Jezabel y Dios hablarle y Dios susurrarle y Dios mostrarle que estaba con él y Dios enviar cuervos. Qué bonitos los cuervos, ¿verdad? No tienen nada de bonito, son negros con un pico bien grande y dice allí el dicho o el proverbio, cría cuervos y échate a dormir. Te sacarán los ojos. Son traicioneros, pero Dios usó cuervos en la cueva para mostrarle, número uno, estoy contigo, yo te veo, no estás solo, no estás sola. Y mire, estamos hablando del calibre de un profeta de Dios. Lo alimentó, le dio tiempo para dormir. Qué tremendo ahí en Primera Reyes 19:4 lo puede ver. Le dio su tiempo. Dios sabía que su viaje era demasiado, que su vida, que lo que estaba pasando era demasiado para él y en su estado actual, Dios le permitió es un descanso. Después de que Elías descansó, se recargó las baterías físicamente, agarró nuevas fuerzas. Entonces Dios le dio alimento y un nuevo propósito, un asistente, le envió uno que iba a estar con él para siempre. Pero también estamos viendo del ejemplo de Jonás, otro que la Biblia muestra que también estaba un poquito amargado, que también tenía una mente un poquito
un poquito no muy cuerda, a pesar de que era un gran evangelista y que se echó el discurso y que a través de él Dios obró en Nínive y se arrepintió la ciudad. Me imagino que el hermano Anacondia se que hubiera quedado muy pequeñito y cualquier otro evangelista comparado con ese mensaje que se convirtió toda la ciudad. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. O cualquier evangelista, no solo el hermano que sé que fue muy poderoso, por eso lo digo. Pero él también se molestó porque Dios obró con justicia. ¡Wow! Dios tuvo misericordia de él. Jonás deseó también morir. Fíjese, de enojo. ¡Wow! Dígame si esos no son indicios de enfermedades en la mente, de problemas en la mente. No queremos nosotros decir, hermano, yo he visto con mis ojos personas que han cambiado en su mente, pero drástico, no para bien, dentro de la iglesia. Tremendo testimonio. Solo una persona jovencita que iba con nosotros a predicar a los parques, la metieron a un manicomio aquí, pero el Señor la sacó. Pero las otras personas no. Porque en ese momento de conflicto es tu comunión con Dios. Por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? La palabra que yo tengo para ustedes, hermano, es renueva tu mente. No le creas al diablo. No permitas que el enemigo robe tu paz. Que no hagas nada que te robe la paz. Que no le tengas miedo a las consecuencias, hermano, de predicar como Jonás, que no le tengas miedo a las consecuencias de, en este caso, Elías, sirviéndole a Dios, pero tuvo miedo de una mujer y seguramente nosotros también tendríamos el mismo miedo, si no más. Decía mi abuela, patas, ¿para qué te quiero? Salir corriendo. No, no somos los que nosotros nos echamos para atrás. Hay algo que Dios quiere hacer, por eso es que Dios quiere guiarnos. Por eso es que Dios quiere usar todas las situaciones porque aprendamos. Por eso es que Dios quiere que crezcamos. Por eso es que Dios quiere que ya, en mi caso, es tiempo de tener un lugar, es tiempo de crecer, es tiempo de establecerme. ¿Por qué? Porque tal vez así seguramente podemos ayudar a más personas. Tú puedes ayudar a más personas. Tú puedes ser luz en Balcarce, tú puedes ser luz allí en Venezuela, tú puedes ser luz donde estás. Yo creo que Dios nos va a equipar, que Dios nos está preparando, que Dios está levantando un remanente, que Dios trae un avivamiento y va a comenzar con nosotros, va a comenzar limpiando mi corazón para que mi contorno, para que mi casa, para que mis hijos, para que toda aquella persona que vea que soy una carta abierta, que soy un humano común y corriente, que vivo y como de lo que Dios me provea, pero que creo, que tengo fe, que tenemos un Dios que quiere, que está bien metido en nuestro corazón, que sabemos que ese fue el punto número 3, que Dios va con nosotros y que está con nosotros, que me ve. Y el cuarto punto que quiero dejarlos con esto es que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es ungüento, la palabra de Dios es una espada de dos filos, es una espada que puede romper las cadenas por muy gruesas. Mira, el endemoniado rompía las cadenas, el diablo quería que se matara. Mira, el endemoniado también tenía enfermedad mental, tenía esquizofrenia y todo lo demás. Él se cortaba como muchos jovencitos, pero no queremos admitir que eso es un ataque satánico. Ah, es que está enfermo, ay, es que se corta y tiene pensamientos de muerte. Hay que reprender, hay que en el nombre de Jesús hablarle al Padre, hablarle a la Madre. Mire, este es un caso tremendo. Debemos de clamar a Dios, ¿sí? Es que llama Quería, la atención, está llamando la atención. También lo dicen. Cuando se corta el joven, dicen acá, y está llamando la atención.
Sí, pero yo he visto gente que realmente, bueno, el gadareno se cortaba y él no estaba llamando la atención. ¿no? Habrán unos que sí, y a ver, que serán excepciones, pero hay otros que sí. Y el problema de nosotros en lo mal enseñado, no queremos entender que la excepción, que hay excepciones. Entonces, no todo el que ok, pero por mucho que esté llamando la atención, mentalmente nunca va a ser sano cortarse. Oh, no está llamando la atención, toma, te voy a dar un cuchillo más grande. Oh, ahí mira cómo salís, porque estás fingiendo. ¿No será que también eso es un pensamiento que el diablo quiere usar en nosotros, que debemos de tener discernimiento? Yo he orado por personas que después de orar, hey, levántate, te estás fingiendo, y literalmente se han levantado. Pero también he orado por personas que les han salido legiones y que han salido muchos demonios. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Yo no lo sé, solo que en el momento Dios nos dio un discernimiento, pero no quiere decir que todo el que se corta está llamando la atención, y de hecho la llama, sea por el lado de que quiere llamar la atención para que le den, concedan un capricho, pero de que llama la atención ambos casos, porque para mí el endemoniado gadareno que se cortaba, que rompía las cadenas, llamaba la atención porque estaba súper endemoniado. La palabra de Dios nos dice, Salmo 25, vuélvete a mí y tenme piedad porque estoy solitario y afligido. Solitario y afligido, el salmista, mire cómo se sentía, solo y afligido. Yo me he sentido así, yo me he sentido así, me he sentido así. He pasado por momentos difíciles en mi vida, pero bendito sea Dios que he aprendido a clamar, a presentar mi miseria delante de Dios, a entender que soy un pecador, que fallo, que no soy digno. Pero hasta aquí Dios ha tenido misericordia, me ha perdonado y me ha permitido seguir adelante. Y sé que vamos a ser de bendición. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir en el Salmo 42:5? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Cuándo hablas tú con tu alma? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es que se turbe el alma? Salmo 42:5. Léalo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera, pues, de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. La presencia de Dios, la unción rompe los yugos. ¿Qué unción tienes? Porque si tienes una unción fingida, vas a empezar, hermano, con los mates esos de que el manto ungido, que la rosa ungida, que la Biblia ungida, que el agua bendita que la traemos, el aceite que viene desde Jerusalén. Vas a empezar con cosas raras, hermano, porque eso es así. Si no ponemos un alto a los pensamientos que no son de Dios, porque mi alma está llena de males. Digo la mía. Salmo 88:3, también la de David. Porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Estuvo cerquita de estar en el infierno, estuvo cerquita de morir así de una aflicción. Salmo 88:3. Entonces, hermanos, yo cierro mi Biblia. Quiero dejarles ese pensamiento que el mal ataca y es real.
El diablo es real. Sus mentiras son reales. Verdaderamente los miente, verdaderamente nos ataca, verdaderamente nos quiere muertos, verdaderamente quiere llevarnos a la depresión, quiere aislarnos, quiere que dejemos de creer en la palabra, quiere, hermanos, que no entendamos que Dios está con nosotros y que fue a la cruz por nosotros y por todo aquel que en él cree y se arrepiente, tiene salvación. Ayer, hermanos, una vez más, fue un día muy duro, muy oscuro. ¿Cómo hubiera deseado que ese jovencito estuviera en la iglesia? Que ese padre, por supuesto que vamos a estar hablando con él. ¿Cómo hubiera querido, hermanos, poder ser un instrumento para ayudar a un vecino? Pero a veces solo miro por el derecho de mi nariz, y lo digo por mí. ¿Será que fue un llamado de atención también para mí? Que Dios nos ayude a entender a nuestros hijos, sacar a nuestros hijos, si es que están en la miseria, clamar a Dios por ellos, que es algo que mi esposa y yo hemos aprendido a hacer, clamar por nuestros hijos, a bendecirlos en lugar de maldecirlos, a no estorbarlos, pero a estorbarles el pecado, a guiarlos, a aconsejarlos, a sentarme, a llorar. Yo he llorado con mis hijos. Me he sentado con ellos largas horas aquí en ese comedor que está ahí atrás, si lo quieren ver. Allí nos hemos sentado, allí hemos tenido largas discusiones. Mi esposa y mis hijos hemos llorado, los hemos escuchado, hemos platicado con ellos, nos hemos enojado todos en la mesa, nos hemos gritado, nos hemos, que habla uno y que habla el otro, y todos encendidos, uno a favores de un político y otro en contra de ese político por cosas tan absurdas. Se hace una gran, una película, como una escena de una película, y molestos todos. Pero al final de toda conversación, de toda pelea entre mis hijos que se han peleado enfrente de nosotros, y es feo ver a nuestros hijos pelear. Bueno, tal vez ustedes tienen hijos perfectos, ¿verdad? Pero yo no. Wow. Hemos orado y hemos llorado juntos y hemos clamado juntos. Y la verdad, hermanos, Dios nos escucha. Yo sé que Dios va a levantar a su pueblo. Yo sé que Dios va a levantar a sus siervos y a sus siervas con unción, con palabra de Dios, con una verdadera unción, no fingida, verdadera. Una unción única, porque es del Espíritu Santo, no es tuya, no es. He estado viendo los videos esos donde escuela de profetas para ponerle la mano y que se caiga hasta que se caiga para sentir que es un profetazazazo del día, y que entre más duro caiga la persona, aleluya, está la unción, y si no te caes te doy con el chipote chillón, pero yo te hago que te caigas. ¿En serio eso es? Así es la escuela que tenía Elías. ¿O es a discernir lo del Espíritu? ¿O es hablar con autoridad? ¿O será que en esa escuela Dios quiere que nos humillemos y que entendamos nuestro dolor? Y al que sufre, nunca me imaginé que iba a estar tan cerca de alguien que iba a tomar la decisión de quitarse la vida. Yo oro por este vecindario, oro por todas, son 144 familias que viven acá. Y siento que perdí una. Pero de esta nos levantamos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes, Señor, a entender lo que tú quieres hablarnos, no lo que yo he predicado, sino lo que tú quieres hablarnos.
de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, por tu pueblo. Me llamo pastor porque creo que me llamaste. Me llamo evangelista porque creo que me llamaste. Pero sé que a veces me acomodo, Señor. Te pido perdón. Ayúdame a ser útil, a discernir, a ayudar, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a tener una palabra que haga tu obra, no la mía, la tuya, Señor. Ayudar al que no conoce de una enfermedad mental y que no conoce de tu poder, Señor, y que podamos darle de gracia a tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Tú te interesaste en mí y me has bendecido grandemente, Señor. Permíteme ser de bendición, permite que tu iglesia sea de bendición, que mis hermanos sean de bendición. Embarcarse, Señor. Úsalos, úsalos, úsalos con unción, úsalos con humildad, como a Pablo, Señor. Por eso le diste un aguijón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos viviendo tiempos finales. Las tinieblas no pueden crecer más que la luz. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a arrebatar a esas ovejas que están en las mandíbulas del león, del lobo, del enemigo. Ayúdanos a ser pastores que aman. Te lo ruego, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por esta red social, por este ministerio de Malcarce, Señor, por estos dos siervos y sus hijos, Señor. Bendice su casa. Visita su casa, visita a sus hijos, Padre. Los pongo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Ahí visítalos, Señor. Creo que son 3. Visítalos, visítalos, Padre. Guárdalos, levántalos, convéncelos tú, Señor, como nos has convencido a nosotros. Visita el vecindario, Señor, al vecino del pastor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a dar un buen testimonio, a tener compasión, Señor, del impío. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir, a no adaptarnos a este mundo sin volvernos legalistas y religiosos, burdos y vacíos, sino con presencia tuya, Señor. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Bendice a Argentina. Bendice a Argentina, desde el presidente, Señor, todo su gabinete, desde los otros que quieren ser presidentes. Bendícelo, Señor, que haya paz, que venga un avivamiento en Argentina, en Venezuela, en el mundo, en cada nación. Levanta siervos, Señor, que lo hagan por amor, que se eduquen, que crezcan como crecías tú, Jesús. A la edad de 12 años crecías en sabiduría y gracia delante de ti y de los hombres. Nosotros queremos a veces, yo he querido aparentar a los hombres, servirle a los hombres en el sentir de agradar a los hombres más que agradarte a ti, de aparentar ser santo delante de los hombres, de querer tener la primera fila, Señor, de ser yo el que hablo en lugar de ser yo el que escucho. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.